Nuestro tema de hoy es rectas, segmentos y ángulos en la circunferencia. Primero haremos la diferenciación entre círculo y circunferencia. Circunferencia es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de un punto fijo llamado centro. Equidistan significa que están a la misma distancia, siempre a la misma distancia del centro. Esos puntos a la misma distancia quedan alrededor del centro y son los que constituyen a la circunferencia. Círculo es la porción del plano delimitada por la circunferencia. Así que el círculo es una figura redonda y plana cuya área está dentro de la circunferencia. Entonces, el círculo es un área y la circunferencia es su contorno. La circunferencia es el perímetro del círculo. Recta y segmento. Una recta es una sucesión de puntos alineados que se extiende infinitamente en ambas direcciones. Trazamos una línea recta y colocamos puntas de flecha en sus extremos. Estas flechas indican que la línea sigue infinitamente en ambas direcciones y lo que vemos es una porción de ella. Colocamos para nombrarla dos letras mayúsculas. La nomenclatura es la simbolización. Para simbolizar la recta, escribimos las dos letras juntas y sobre ellas la doble flecha. Eso denota a la recta AB. Segmento es una porción de recta delimitada por dos puntos. Por ejemplo, tengo la recta MN y sobre ella hago algunas marcas para determinar puntos. Estos puntos se nombran con letras mayúsculas. Ahora, para simbolizar el segmento, colocamos dos letras juntas y sobre ellas una línea, pero noten que esta línea no tiene puntas de flecha. Eso simboliza el segmento. Entonces, el segmento CD será la porción de recta comprendida entre estos dos puntos, el punto C y el punto D. Segmento DE ahora es la porción comprendida entre el punto D y el punto E. Segmento EF de igual modo es la porción que está entre el punto E y el F. Segmento CE. Desde el punto C hasta el punto E se define a este segmento. Segmento CF es el más largo de los que hemos marcado, desde el punto C hasta el punto F. Segmento DF ahora es la porción entre estos puntos, el punto D y el punto F. Segmentos y rectas en la circunferencia. El segmento que une el centro de la circunferencia con un punto cualquiera de ella se llama radio. El segmento que une dos puntos cualesquiera de la circunferencia recibe el nombre de cuerda. El segmento que une dos puntos de la circunferencia y pasa por el centro se llama diámetro. El diámetro es la cuerda de mayor tamaño y equivale a 2 radios. La recta que corta en dos puntos cualesquiera a la circunferencia se llama secante. La recta que toca a la circunferencia en un solo punto se llama tangente.
El punto donde la tangente toca a la circunferencia se llama punto de tangencia. Aquí lo estamos marcando en color verde. La tangente es perpendicular al radio trazado desde el punto de tangencia. Esto significa que si queremos trazar una tangente, nos vamos a guiar primero por el punto de tangencia y luego por el radio que se traza desde este punto. Así que localizamos un punto, trazamos un radio que vaya desde este punto hacia el centro y luego vamos a medir un ángulo recto. Esto significa que es perpendicular. Y con ese ángulo recto nos guiamos para trazar nuestra recta y así quedará trazada correctamente una tangente. Ángulos en la circunferencia. Aquí el primero. El ángulo que está formado por dos radios y tiene su vértice en el centro de la circunferencia se llama ángulo central. Aquí tenemos el siguiente. El ángulo que está formado por dos cuerdas y tiene su vértice en un punto cualquiera de la circunferencia se llama ángulo inscrito. Observen que el lugar del vértice define mucho el tipo de ángulo. Si el vértice está en el centro, es un ángulo central. Si el vértice está en la circunferencia, es un ángulo inscrito, porque el ángulo siempre queda dentro de la circunferencia. El ángulo que está formado por una cuerda y la tangente que pasa por uno de los extremos de la cuerda se llama ángulo semi-inscrito. Se llama así porque una parte de él queda dentro de la circunferencia y otra parte queda afuera de la circunferencia. Existen también el ángulo interior y el ángulo exterior, pero por ahora solo estudiaremos estos tres. Identifica líneas y ángulos. Vamos a observar la figura y las letras son puntos de referencia para identificar los elementos que nos solicita. Por ejemplo, el primero dice segmento AO. Busco en mi figura la letra A y la letra O, marco el segmento y veo que va hacia el centro. Por lo tanto, se trata de un radio. Segmento AD. Busco las letras en la figura, la letra A y la letra D, y veo que este segmento está uniendo dos puntos de la circunferencia. Por tanto, es una cuerda. Recta AD. El símbolo de la doble flecha indica una recta. Esta recta pasa por los puntos A y D, cortando la circunferencia. Por tanto, es una secante. Segmento BD. El segmento BD pasa por el centro, así que se trata de un diámetro. Segmento OD. Como O es el centro y D es un punto de la circunferencia, se trata de un radio. Segmento AC. El segmento que une los puntos A y C pasa por el centro. Es un diámetro. Recta EF. Esta recta solo toca la circunferencia en el punto C. Es una tangente y el punto C sería el punto de tangencia. Los siguientes elementos están nombrados con 3 letras. Se trata de ángulos. Recuerden que en el nombre del ángulo la letra de en medio corresponde al vértice. Entonces,
D, O, C. Localizo estas letras. D, O es el centro. C, D, O, C forma un ángulo con el vértice en el centro. Por tanto, es un ángulo central. B, C, E. B, C, E es un ángulo que se forma con la cuerda BC y una parte de la tangente EF. Entonces es un ángulo semi-inscrito. CBD. CBD. BC es una cuerda, BD es el diámetro. Pero el diámetro también es una cuerda, así que es un ángulo de dos cuerdas que tiene su vértice en la circunferencia. Es un ángulo inscrito. Ángulo AOB. AOB forma un ángulo con vértice en el centro, así que es un ángulo central. CAD. Localizo la C, la A y la D y veo que hay un ángulo con el vértice en la circunferencia. Se trata de un ángulo inscrito. Este es un ejercicio que ustedes van a resolver. Tienen que guiarse en las letras de la figura y fijarse bien si se trata de segmentos, rectas o ángulos. Hay que anotar los nombres, si se trata de un radio, una cuerda, un diámetro, una secante, una tangente, un ángulo inscrito, un ángulo central o un ángulo semi-inscrito. Aquí se los dejo. Y eso sería todo. Muchas gracias.